Hola, hola, hola. Muy buenos días con todos. Me siento muy feliz, agradecido de la vida estar en un ciclo genial con un aula el ciclo acá San Marcos. Bienvenidos a esta primera clase. Vamos a primero dar las pautas porque es necesario poco a poco conocernos, aunque sea a modo virtual, y veamos la dinámica que tiene que adaptarse al estilo virtual. Vamos a tener los martes a esta hora, de 8 a 9, y los sábados, si no me equivoco, también. Obviamente estos dos sábados que vienen ya vamos a recuperarlos. Eh, nuestro curso, filosofía, que van a llevar con mi persona. Vamos a tomarlo con bastante atención, ¿no? Reflexión, como dice el título del ciclo, ¿ya? Wow, gracias por tus saludos de todos, ¿verdad? Espero que así sea desde hoy hasta el final, ¿no? Bueno, de mi parte, van a darse cuenta cada semana toda mi disposición para ofrecerles el mejor servicio que se merecen. Eh, ya se acaba el año, las circunstancias no han sido fácil para nadie, pero nuestra institución ha salido adelante y este modo virtual tiene bastantes ventajas eh, que de alguna manera nos permite también seguir con la educación, seguir con ustedes. Ustedes son nuestro compromiso. Ustedes son el motivo por el cual nosotros los docentes de la Pre San Marcos, como profesionales. En nuestro curso, filosofía, mi curso, tiene que ser abocado con mucha responsabilidad, con mucho cuidado cada tema. Cuando ya tengamos los martes y sábados definidos, ya sin los feriados que nos van a interrumpir, vamos a procurar expandir, ¿ya? Expandir los temas. Cosa que siempre hacía en aula de 2 horas en el ciclo, bueno, este que pasó, no, del año pasado, sí. Bueno, que estuve en un grupo. 1 hora explicaba algo general y la siguiente hora presentaba PDFs, por ejemplo, ¿no? Hacía leer, me acuerdo, hojas que llevaba. Pero ahora con este medio se puede hacer eso más eficiente. Entonces, yo quiero también que ustedes conozcan un poco de los filósofos. Los sábados vamos a hacer eso, como cerrando el día, ¿no? Cuando el tema también implique, ¿no? Conocer a un filósofo como Descartes, Kant, Marx, etcétera. Presentarles, aunque sea algunos PDFs, pues, ¿no? De lo que piensan ellos, sus principales argumentos y ver sus opiniones de ustedes, ¿no? Sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Eh, entonces, todo tiene un propósito, es que ustedes tengan la mejor herramienta para que no solo el examen, también en la universidad se enfrenten al curso de filosofía, porque en el primer año van a llevar filosofía y qué mejor que la pre que te dé las herramientas para que tengas un éxito en el curso, no solo acá, sino a futuro. Entonces voy a procurar eso, ¿no? Un poco los sábados, ¿no? Expandir el asunto, tratar de traer material PDF, si hacemos Heráclito o si hacemos Platón, un poco, ¿no? Fragmentos, ¿no? De sus obras principales, para que ustedes tengan, ¿no? Una base y, y aprovechemos el tiempo, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que dominen el curso y marquen las 8 preguntas bien, ¿no? Que les toque. Aparte las preguntas que
ya conocen DECO, tienen un poder analítico. Entonces tú tienes que tener eso, capacidad de analizar algo y poder descifrar los argumentos que te vienen en el examen. Entonces vamos a también tomar en cuenta los días martes, vamos a ver el tema en sí. Si es muy amplio, vamos a dejar una parte para el sábado, ¿no? Voy a estar atento al chat siempre por sus preguntas, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué más? Bueno, decirles siempre puntuales, ¿no? Eso sí, yo si puedo estar ahí a la hora precisa, los martes y sábados, ¿no? ¿Qué más puedo decirles? No, métanle constancia en la preparación, no se distraigan, aprovechen el tiempo que están en casa para estudiar. A veces, eh, a veces la pantalla, ¿no? El celular nos distrae, es cierto, pero concéntrate, piensa en tu futuro, piensa que esta inversión que hace tu familia en ti es para que tú logres un objetivo. Y me gustaría que ustedes, ¿no? Muchos de ustedes ingresen a las carreras de letras, área E, la cual yo soy parte, pues, ¿no? Es el grupo de filosofía, ¿no? Samarquino, orgulloso de ser samarquino, ¿no? Toda mi vida, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que ser así, tienen que tener esa idea, quiero ser samarquino. César Marquino es un orgullo en el país. César Marquino no tiene comparación con otros chicos de la universidad. Se nota en su manera de argumentar, de hablar, de reaccionar. Eh, y algo que sí es muy importante es que el aprendizaje ya viene de uno, ya, pues, ¿no? O sea, yo puedo darte la mejor información, pero si no repasas, no le prestas atención, o veo tu nombre ahí y estás viendo cómo dice acá fuera de línea, ¿no? Entonces ya, eso ya es mi problema, ya, pues, ¿no? Ese ya, ustedes están engañando, ¿no? Entonces, otro puede decir, ya sé, entonces si sabes, pregunta, pues, ¿no? Pregunta en el chat, algo del tema, pero del tema, por favor, ¿no? Bien, vamos a entonces empezar, ya no quiero aburrirlos, siempre, solo por hoy, ¿no? Como una presentación, mi nombre es Gilmar Joel, conocido como el profe Gil de la Pre, ya, entonces vamos a empezar con todo de una vez. Entonces el título de hoy va a ser La filosofía y reflexión filosófica. Nuestro título ya lo dice todo. La filosofía desde su etimología, ¿no? El amor a la sabiduría. Una palabra ya que poco a poco ha ido perdiendo, perdón, vigencia. Ya pocos buscan ya, pocos buscan el saber, la sabiduría. Quizás las personas en su mayoría son más prácticas hoy en día. Entonces vamos a ver cada imagen y explicar con detalle y mucha profundidad. Empecemos entonces. Amor a la sabiduría ya empezó con un optimismo, ¿no? Por los griegos, porque nace en Grecia este hermoso curso. Y como les decía, pues no, ya ese amor a la sabiduría se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos y hoy en este siglo XX, XXI más, pues, ¿no? Ya la gente se ha vuelto un poco más frívola, como se podría decir, ¿no? Ya el tema del dinero a veces, ¿no? Y otras cosas. Pero una persona sabe la diferencia cuando busca el saber, ¿no? Cuando quiere pensar las cosas. Entonces, eso no tiene precio. Entonces, muchas veces uno busca nutrirse de conocimientos, leyendo bastante, artículos, libros de todo tipo.
El primer personaje que ven ahí, Pitágoras, va a ser el que se atribuye este honor de considerarse filósofo. Hay una leyenda que dice que un rey de un pueblo le dijo, ¿a qué te dedicas? Y él, sin temor o vergüenza, dijo, soy filósofo. Entonces el rey se quedó sorprendido, bueno, sí, filósofo, ¿qué es eso? No he escuchado. Entonces, ¿por qué? Porque busco, anhelo, aspiro a alcanzar el saber, ¿no? Por eso es esa búsqueda por el saber, como dice acá, ¿no? Busca el saber por el saber, busca el saber por el saber, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que como empecé, ¿no? O sea, uno busca el saber, uno busca culturizarse para uno, pues, ¿no? O sea, eso no tiene un precio, pues. O sea, claro, uno invierte a veces en ir lugares a aprender cosas, ¿no? Talleres, academias, pero como les dije al inicio, ¿no? O sea, uno puede brindar la mejor información, pero si estás en línea o ahora como uno no sabe si ustedes están detrás, ¿no? O sea, eso yo también yo no sé. Entonces, no es como en la clase que era antes, que uno veía, ¿no? Y se le despertaba al alumno, pues, ¿no? Oiga, ¿usted qué hace? Y todos, le hacíamos bullying, pues, ¿no? Entonces, ahora yo no sé si están. O sea, somos entes separados, ¿no? O yo tal vez soy una grabadora, quién sabe, ¿no? Entonces, el tema es que uno te imparte saber, pero ya depende de uno ir más allá, ¿no? Buscar más fuentes, más libros, ¿no? Ah, caramba, Guido, ¿qué pasó? Buena tu honestidad, eso habla bien de ti y no te preocupes. Ya todos me han saludado ya, me han dado sus buenas vibras, y eso es importante para un docente. Entonces, buscar el saber por el saber, chicos y chicas, es culturizarse por uno mismo, pues, o sea, sin que uno nos obligue a alguien o ¿cómo se llama sea para una nota, ¿no? Aprender algo. O sea, leer un libro de literatura, ver un documental que me permita aprender un tema. Entonces, eso, ¿no? Buscar un saber por el saber, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, todo tranquilo. Ya estamos todos, entonces. Estamos empezando todavía, Guido, no te preocupes. Pero siempre es bueno estar en punto, ¿ya? Ya hablé toda mi presentación, ya di mi discurso, ya que todo docente, ¿no? Tiene que empezar, pues, ¿no? Vamos a la definición, que si bien estamos tomando en cuenta dos personas geniales, dos grandes, uno clásico y otro casi contemporáneo, o del siglo XX, eh, la filosofía en sí, como palabra y curso, ha tenido una historia también, pues, un despliegue histórico. Si bien ya, o ustedes conocen que fue un Tales de Mileto, que va a empezar a mirar al cielo y preguntarse por las causas primeras de las cosas, va a ser Aristóteles quien brindará una definición más clara del tema. Aparte que Aristóteles diseña una pequeña historia de la filosofía antigua, Aristóteles. Eh, a
ver, ahí están preguntando. Bueno, obviamente que tengo que seguir una pauta, pues, ¿no? Tengo que seguir lo que dice sus materiales. Y de mi parte tengo que ampliar, o sea, no estoy leyendo nada más, ¿no? Eh, se sigue un guión, hasta un cantante, un concierto sigue canciones, ¿no? La lista de sus canciones. Entonces, hay que seguir un contenido, pues, ¿no? Y ya dije que los sábados vamos a procurar traer PDFs de los autores, sobre todo a partir ya de los primeros filósofos hasta el último, ¿no? Todas esas semanas, para los que recién se están conectando. Pero tengo que seguir una pauta, un guión, ¿no? O sea, eh, creo que cualquier persona, por sentido común, tiene que notar eso, pues, ¿no? Bien, entonces, como ya diciendo, Aristóteles va a ser el primer intelectual griego que va a realizar una breve historia de la filosofía antigua. Él va a decir que Tales de Mileto es el padre de la filosofía antigua. Él, yo voy a decir que Tales es el padre de la filosofía antigua. Por eso a Tales lo conocemos que es el primer filósofo. ¿Ya? Entonces, Aristóteles es como un biógrafo, o sea, es un historiador, porque va a presentar desde Tales hasta Platón todo lo que pensaron ellos. Porque en realidad, de Tales hasta Sócrates, no hay una obra íntegra, o sea, solo hay fragmentos. Heráclito y Parménides, que vamos a ver un sábado, ¿no? Que nos toque, quiero compararlos para que se den cuenta la diferencia entre ellos. Este, tienen fragmentos, pero también no son muchos. Sócrates no escribió nada, por ejemplo. Platón sí, de sus diálogos que vamos a ver, o yo presentarles, ¿no? Entonces, Aristóteles, ¿por qué hizo eso? Porque va a notar que cada pensador antes de él van a explicar los fundamentos de la realidad. Él va a indicar cuál es la tarea del filósofo. Un filósofo, ¿en qué se caracteriza? Pues, ¿no? Alguien que habla argumentos difíciles, nada más, o alguien que para mirando a los cielos como un Tales de Mileto y se cayó un pozo. Entonces, siempre al filósofo lo miran como algo raro, ¿no? Como una planta rara, como decía Nietzsche. Pero a veces es inútil en arreglar cosas. Pero la labor del filósofo es desocultar las verdades que se encuentran en los temas que investiga. No se conforma con la superficie, busca desocultar esas verdades para fundamentar la realidad, un filósofo. Por eso Aristóteles va a decir que todos estos señores buscan las causas primeras de las cosas. Todos buscaban las causas primeras, Parménides, Heráclito, Tales, buscan las causas primeras. Por eso él define eso, que la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Por eso dice eso, porque Tales buscó la causa primera, el agua, ¿no? Heráclito, el fuego. ¿Qué causa dice Parménides? El átomo. Por lo tanto, todo filósofo busca primera causa. Por eso dice eso. Ahí está el razonamiento que siempre Aristóteles se destaca, pues esa lógica, que aparte él crea un libro de lógica, ¿no? Premisas, conclusión. Así es, Vincent, el arjé es el fundamento del cosmos, el origen, el sustrato material del cual deriva todo, ¿no?
Andrea, bueno, hay una historia con la metafísica, no es que él lo haya publicado, se haya tomado fotos, ¿no? Va a ser sus discípulos después de 200 años más o menos que van a reunir toda su obra que estaba suelta en su liceo, o sea, él escribía sus clases y va a estar las hojas sueltas, ¿no? Por ahí en cajones, ¿no? Y sus discípulos van a recopilar todas las hojitas, van a engrampar todo y le ponen nombre a los discípulos. Va a ser un famoso Andrónico de Rodas que le pone el nombre metafísica. No, Aristóteles en sí no le puso el nombre, ¿no? Y para terminar, entonces, Aristóteles, toda su obra que más o menos van a escuchar cuando nos toca hablar de él, va a ser gracias a los discípulos posteriores a su muerte, ¿no? Que van a reunir todas las hojitas que él dejó suelto y le ponen nombre a los discípulos. A ver, ¿de qué trata esto? Del alma, de la inteligencia, de ánima. La lógica también, pues. ¿De qué trata? De animales, cómo se reproducen, biología, ¿no? Este, no sé, qué cosas raras, el ser, el motor inmóvil, que ¿cómo le ponemos esto? Metafísica, porque está más allá de la física. Y este libro habla del movimiento, ¿no? Habla de la potencia acto, de la física, física. Así los discípulos van a ponerle nombre a sus obras, ¿no? Bien, de lo vamos a hablar en su momento también, con más detenimiento, de acá a un par de semanas, sí, o la otra semana creo. Bueno, vamos a hablarles del siguiente autor que ven ahí, a Wittgenstein, que también fue un grande de la filosofía, pero él es del siglo XX, del siglo pasado. Él tiene una definición muy distinta a Aristóteles y a muchos, porque su propósito va a ser que más bien él va a darle un tiro de gracia a la filosofía tal cual es en esencia, o sea, como búsqueda de los fundamentos, de lo que todo esté definido, o sea, desocultar las verdades. Wittgenstein dice, esos son insensateces, ¿cómo vamos a estar buscando nada? Eso es pérdida de tiempo. El propósito es hablar, usar el lenguaje adecuadamente, correctamente, con una lógica. De lo que no se puede hablar hay que callar, va a decir. La filosofía es actividad, va a decir, actividad esclarecedora del lenguaje, va a decir, y ven la diferencia. Entonces, bien más bien como que cuestiona a la filosofía como búsqueda de fundamentos, como ahí lo dice, ¿no? En la viñeta, no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones del lenguaje. ¿Ah? Entonces, en el Tractatus Lógico-Philosophicus, ahí pues señala pues, todos esos argumentos que mi mundo es mi lenguaje, es decir, pues, ¿no? Las proposiciones formulamos a partir de los estados de cosas que vemos. Las ciencias tienen un lenguaje determinado, y si pasamos el límite del lenguaje, vamos a caer en insensateces, va a decir, bueno. Entonces, Wittgenstein va a ser uno de los filósofos que un hito, porque hay muchos que continuaron, pues hasta el día de hoy su legado, o sea, ya muchos hacen una filosofía analítica del lenguaje hoy en día. Ya ven con estupor a Platón, a Hegel. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra,
toma en cuenta Wittgenstein nada más, nada de Aristóteles, Platón. Entonces, Wittgenstein dejó un legado hasta el día de hoy. Inglaterra, pero claro, en Francia, Alemania, Italia, se sigue con Descartes, ¿no? Hegel. Bueno, son propósitos, ¿no? Del interés de cada dos países, pues, ¿no? Bien, vamos a avanzar después de esta comparación de dos titanes. Vamos a hacer un pequeño mapa donde están las grandes islas o polis griegas atenienses, ¿no? Mileto, acá está, ¿no? Éfeso de Heráclito, su tierra. Acá está Esparta, Tebas, Atenas acá. Todas estas grandes ciudades que fueron la cuna de la filosofía, ¿no? Donde nacieron estos grandes. Acá nació Pitágoras acá. Eh, Vamos a ver el origen. Ayúdame, felizmente, estas imágenes a veces, ¿no? Esa es la ventaja a veces de esas plataformas. Porque en una clase se decía Mileto, Heracles, Éfeso, pero ¿dónde quedaba eso? Bueno, está la frontera entre Turquía y las islas griegas, ¿no? Pero ya, bueno, esa época no era Turquía, pues, ¿no? Ahora ya, bueno, sí. Y eran colonias griegas, ¿eh? No es que sean de cultura de esas comunidades entonces, ¿no? Eran colonias netamente griegas, asimilaban una tradición griega, esas islas que ven en Éfeso, Mileto, ¿no? Anaximandro, Mileto, no, todos ellos, pues, ¿no? Esos tres que están presentes. Eh, Muchos hablan de un milagro griego, ¿no? ¿Por qué ocurrió ahí? ¿Por qué no ocurrió en otro continente? El quehacer filosófico. Hay factores que vamos a ver ahorita, el por qué, ¿no? ¿Por qué no en otro continente? Y surge en este siglo clave, siglo VI antes de Cristo. Ajá. Un siglo crucial para el mundo griego occidental. Surge la democracia también, ahí en esos años. Y la democracia es un factor crucial para que la filosofía cobre fuerza, como quehacer de logos, del verbo, de la palabra. Pero lo que nos interesa también es saber el origen circunstancial, el hecho, la anécdota, ¿no? Y Aristóteles, en su metafísica, dice un fragmento por ahí, aquello que llevó a los hombres a filosofar fue el asombro o admiración. Asombro o admiración. Platón también tiene por ahí algo, un argumento parecido. Es cierto, pues, ¿no? Siempre nos empezamos a preguntar qué es la vida, qué es la muerte, por qué el mundo está asustado hoy en día, ¿no? ¿Por qué hay crisis económica en muchos países? Se debe al asombro esas preguntas, del qué, el por qué, las cosas. Que no pueden ser explicados, hay pregunta a su compañero. Bueno, depende también, ¿no? Hay, claro, eventos que están más allá de lo experimentable. Pero buena pregunta lo que haces, Julián, porque, claro, muchas veces argumentamos teorías y hoy la ciencia dice que una teoría científica es una creencia justificada. O sea, es una hipótesis que se está justificando, pero se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo,
su compañero me ha hecho pensar ahorita el tema del yo. O sea, el yo, ¿qué es el yo? Entonces, lo puedo tocar, ver, y muchos de ustedes van a responder conciencia, estado mental, estado psicológico, ¿no? Cerebro, por ahí, ¿no? ¿Ven? Entonces, la pregunta de su compañero es profunda, porque se puede hacer muchos estudios del tema del yo. La neurociencia hoy día habla mucho de eso, pero no hay una respuesta exacta que es el yo, ¿no? Entonces son hipótesis bastantes que hay de ese tema. Pero a pesar de eso, nos asombra el tema, pues, ¿no? Y empezamos a especular hipótesis, pues, ¿no? Y hacer una investigación de algo, ¿no? Mel pregunta el ocio. Sí, ahorita vamos a ver eso, el ocio, un momento. No quiero adelantar todavía ese tema importante. Sí, ahorita vamos a ver eso, señoritas. Vamos a la siguiente imagen. Han venido leyendo muy bien. Y como les dije, de mi parte tengo que ampliar los asuntos. No tengo que, no, sé que es obvio, ¿no? Que hay que seguir una pauta. Todos los cursos, o sea, se sigue una pauta. No puedo salir del tema, pero tengo que profundizarla, ¿no? Más bien los sábados puedo procurar traer fuentes, ¿no? Cuando sea debido, ¿no? O sea, si hablamos de... Hicimos Marte de Descartes, puedo traer el sábado algo de Descartes, ¿no? Un fragmento, para que sepan cómo piensa un poco. Bien, vamos a continuar con los factores muy importantes de por qué en Grecia, por qué en esas islas, por qué ese milagro griego, dicen por ahí muchos académicos. Entonces se debe a estos cuatro factores: el religioso, geográfico, político, socioeconómico. La religión es una situación bastante trascendente para las sociedades. O sea, toda sociedad tiene y ha cultivado una religión de todo tipo. Forma parte de una tradición histórica, cultural, y esto ha sido ancestral, ¿no? Desde miles de años. Siempre el hombre ha creído en seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque siempre, me imagino, ¿no? Se preguntaba, ¿no? ¿Quién provocaría lluvias, ¿no? Terremotos, ¿no? Y en esa falta de aún desarrollar teoría, ciencia, ¿no? Entonces empezó a especular, ¿no? La idea de seres sobrenaturales. Pero algunos continentes, países, territorios, convirtieron a la religión en dogma, en fundamento acrítico, donde había gobiernos teocráticos. Egipto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, Oriente, Sumeria, Persia, Babilonia, acá también nuestro continente, ¿no? También el Inca era hijo del sol, ¿no? Entonces, pero en el caso griego, no ocurre eso. Ah, claro, los mitos, Jenny, muy importante. Hablar de los mitos es un tema interesante porque los mitos ayudan a consolidar a una sociedad en unidad. Todos creen en un mito y eso da cohesión social. Por eso en toda cultura hay mitos también. En un momento respondo a su pregunta, señorita Lisbeth. Termino esta parte un poco para responder sus dudas. Pero en el caso griego no ha habido un dogma, o sea, no ha habido una casta sacerdotal que obligue a seguir rituales. Ha habido rituales, o sea, tenemos conocimiento de que hacían rituales a muchos dioses.
a Dionisio, a Apolo, etcétera, ¿no? Pero no es que sea obligatorio hacerlo tal mes, tal día. Era algo libre. O sea, uno hacía su sacrificio, pedía algo al Dios y punto, pues, ¿no? Entonces, o sea, no había un libro sagrado, o sea, este es el Corán, esta es la Biblia, no, no había eso, pues, no había un libro sagrado, o sea, había muchos mitos, relatos que variaban también, variaban, de región en región variaban. Tal isla se contaba una historia paralela de un semidios, de Hércules, por ejemplo. De Hércules se narra en una isla de una manera y en otra isla de otra manera. Por eso la mitología griega es compleja, porque del mismo dios se cuentan muchas historias, muchas formas de nacimiento distinto, nacimiento distinto. Y es por eso, como ha habido libertad, no ha habido una clase sacerdotal impositiva, hubo este tema de que no tenían obligación de seguir un Dios y no pensar. Entonces, por eso se dice que al haber esa libertad, tuvieron el favorecimiento de poder tener un discurso libre luego. Geográfico, el intercambio comercial no es importante, ¿no? Se conoce otras culturas, se trae productos de otros lugares, fuentes históricas, literarias, por eso lo geográfico es importante. En lo político, es muy importante, como le decía, el nacimiento de la democracia. Claro, duraba breves momentos también, ¿no? No es que la democracia seguía y seguía década tras década. Era una democracia distinta a la de hoy, un poco más limitada. O sea, solamente la gente que tenía poder político, económico, podía acceder a privilegios de tener ocio, como por ahí preguntaron ustedes. Pero ya había un indicio, ¿no? De libertad de expresión, o sea, el levantar la mano para elegir representantes y proponer leyes, todo eso. En lo socioeconómico, el esclavismo, pues, ¿no? Tuvo una etapa que colonizaba islas, eh, ahí en Historia Universal, ¿no? Van a ver las etapas, ¿no? Minoica, todo eso, ¿no? Y ahí van a tener un potencial económico, unos siglos por ahí, previos al siglo sexto, ¿no? 9, siglo 7, 8, 9. Y respondiendo a la pregunta de su compañera por ahí que decía del tema del ocio, pues no, claro, o sea, llevemos el punto a que si una persona, o sea, tiene alimentos completos, trabajo, está bien mentalmente, va a tener la oportunidad de salir a recrearse, a pasear, o estar en su casa tranquilo, ya bueno, entonces ocio, o sea, poder pensar, porque tiene la barriga llena, corazón contento, como se dice, ¿no? Entonces, en cambio, el que tiene que trabajar todo el día, tiene responsabilidades, no come bien, entonces, ¿qué va a pensar la persona? ¿No? Va a estar preocupada, estresada. Por eso, como que da a entender eso, ¿no? Que hay una especie de tener un estilo de vida resuelto, ¿no? Un estilo de vida resuelto en lo físico, emocional, económico. Y respondiendo a la pregunta, compañera, claro, o sea, hay una primera etapa de mitos que alimenta las culturas, ¿no? O sea, ahí está Homero, Hesíodo, pero ya estos mitos de Hesíodo, de este poeta de Beocia, la isla de Beocia, tienen un carácter ya racional, porque cuando explica la generación de los dioses, desde el caos hasta el último dios, explica de modo causalista.
causa efecto, ¿no? Este Dios, su papá, tal, ¿no? Entonces, ya hay un indicio de explicar las cosas así, de modo causal. Hay un porqué detrás. Por eso se dice del mito a la verdad, del mito al logos, porque hubo ese proceso de educarse con estos mitos y más bien este lenguaje mítico aún perdura en los presocráticos. En Heráclito, por ejemplo, ¿no? El lenguaje es bastante místico, como voy a procurar hacerles ver, leer, un sábado que nos toque, ¿no? El lenguaje de Parménides es más conceptual, pero igual es un poema lo que él escribe. Entonces, tienen una educación basada en la lectura de mitos, por eso tienen ese estilo, los primeros sabios. Ah, su compañero hace una pregunta interesante que requiere bastante cuidado al decirlo, ¿no? Y esa pregunta vale para un tema que veremos luego de acá, todavía, unas semanas, el otro año, ¿no? Es un tema discutible, Enrique, es un tema que a favor y en contra. Eh, o sea, hay gente que cree, tiene la convicción que hay una filosofía andina y hay un grupo que no. O sea, hay un pensamiento, sí, ¿no? O sea, hay un pensamiento nuestro, hay una cosmovisión, como se dice, rica en mito, en cultura, en técnica, ¿no? Pero si uno responde de manera académica y cuando ustedes noten las lecturas de los presocráticos, cuando se dé el momento, hay un asunto abstracción, o sea, hay una abstracción profunda en Parménides, en Heráclito, por ejemplo, ¿no? Hay una abstracción. Y esa abstracción lleva a que toda persona tenga ese, ese estilo, ¿no? De vida, o sea, de tener ocio, ¿no? Ocio, ¿no? Como justo está acá el punto, y poder tener esa abstracción. El mundo incaico, tal como nos presentan las crónicas, Garcilaso de la Vega, en sus comentarios, ¿no? Entonces, no hay eh, no hay indicios de una escritura. Eso es un gran problema. O sea, conocemos nuestra historia por crónica de españoles, ¿no? Y lo que sabemos es que siempre trabajaban día y noche, o sea, cooperaban en el Ayu, ¿no? Hacían trabajos de amita, ¿no? Etcétera. El culto a los dioses, ¿no? Había un rituales mensuales. Algo que sí es destacable en el mundo incaico es que había un orden, pues había una vida marcada por la ética, ¿no? Entonces, algunos académicos dicen que quizás el mundo incaico no necesitó pensar tanto, porque cuando uno piensa, ¿por qué piensa uno mucho? Porque uno se dedica a estar reflexionando, porque parece que hay algo que nos asombra, una crisis, ¿no? Parece que hay una crisis social, o una crisis emocional, porque esta pandemia nos ha hecho pensar, ¿no? Cosas, ¿no? Ahí está un poco la idea de las crisis, ¿no? Y como el mundo griego, y acá dice, ¿no? Hay inestabilidad política, ¿no? De como había mucha inestabilidad, imagino la gente empezaba a pensar las cosas, ¿no? Platón, por ejemplo, ¿no? Va a buscar una polis perfecta, ¿no? En la República. Entonces, puede darse ese lado, ¿no? Si uno come bien, está bien con su familia, con los dioses, ¿no? Entonces, ¿para qué ella está pensando las cosas, ¿no? Entonces, son interpretaciones que uno da, ¿no? O sea, es una interpretación que estoy dando. Entonces, y así uno escucha muchas. Pero nadie niega que hay una cosmovisión, un pensamiento incaico, azteca, maya,
etcétera, ¿no? Oriental, ¿no? Pero filosofía involucra ya reflexión, abstracción, conceptos como el ser, Parménides, el ser, ¿no? Y así pues, ¿no? La panaca, sí, había obviamente un grupo, ¿no? Intelectual, de amautas, ¿no? Entonces, pero tal vez resolvía problemas prácticos, pues, ¿no? Digamos, entonces, a ver las características de la actitud filosófica. Eh, la actitud nuestra, de todo pensador, es siempre reflexionar sobre los fundamentos de la realidad, les dije, no quedarse en la superficie. Por eso empieza con totalizadora, pues. Se busca analizar los temas en su variedad, analizar los temas en su máxima generalidad. El filósofo quizás tenga esa virtud de hacer filosofía de todo, del derecho, la biología, la psicología, la física, etcétera, la política también. Entonces, un filósofo no es ajeno a todos los temas de la vida. Por eso es la filosofía totalizadora, por eso. Luego, radical. Cada pensador va a buscar qué cosa, eh, buscar las fuentes originarias de un tema, ir a la raíz, a la base de un tema, a la base de un tema. El arjé, por ahí dijeron ustedes, ¿no? El arjé. Entonces, el arjé es el fundamento o causa primera de todo. Descartes a su estilo encuentra como certeza al yo, pienso. Eh, Aristóteles también habla del ser, la sustancia, como fundamento de la realidad. Y así pues, ¿no? Es parte del filósofo tener esa actitud de buscar la raíz de todo. Racional, una condición importante del filósofo es que formula teorías y basada en argumentos, con coherencia y lógica. Crítica, polemiza, discute, claro, o sea, siempre el filósofo no se conforma en aceptar las cosas, pero responde con argumentos, ¿no? Polemiza con todos. Se informa por eso, que él se informa, él no está pensando en las nubes, al contrario, tiene que leer mucho. Problemática porque revisa exhaustivamente los temas postulados, revisa, o sea, lee un artículo por ahí, lee algo nuevo y empieza a reflexionar sobre el punto y esos postulados aceptados los confronta. Pero y es un tema de investigación ahí quizás. No, no solo es una polémica, sino discute, pero investiga en problemática y revisa los postulados aceptados. Claro, Jenny, hay una relación de amistad y enemistad, odio-amor entre un filósofo y otro. Eso es cierto, o sea, los filósofos tienen ese ego, se sienten un sol frente a un sol. Es difícil que sean amigos todos. Siempre en las conferencias, ponencias, ahí se empiezan a cuestionar, decirse sus cosas, o argumentos, ¿no? Obviamente. Ya después se dan la mano, ¿no? Claro, toman su café. ¿Qué hay filosofía oriental? No hay. Hay pensamiento oriental.
Es más interior, más interioridad es la orientalidad. O sea, el culto a la energía espiritual. Hay escritos, sí, pero cultiva más ese lado. En cambio, el mundo griego es una reflexión para afuera. O sea, resolver problemas, explicar la realidad. Como los orientales ven la interioridad nomás. La interioridad. Claro, y van, cuando hay confrontación de ideas, no hay amigos muchas veces. Claro, puede haber un respeto, ¿no? Pero amistad así, amigo, amigo, difícil, ¿no? Difícil. Depende de cada persona, eso sí, depende, ¿no? Depende. La personalidad de uno. Bien, sigamos, sigamos. Por favor, no salgan del tema, por favor. De oriental no estamos hablando mucho, ¿ya? Hay una historia detrás, ¿no? De cada etapa que se cuenta de eso, ¿no? Vamos a las disciplinas filosóficas, ya para ir terminando, porque estamos con la hora. Eh, la ontología, pues, ¿no? El ontos, el ser. Pero este término es la estructura de la realidad, el ser, es la estructura, es el fundamento, que puede tener dos caminos, sí, o sea, puede llevar a un idealismo, pero también un materialismo, ¿no? Este, porque unos explican que todo es realidad y otro, no, las ideas justifican la realidad, dice otro. La antropología filosófica también vamos a ver en su momento, ya, el tema del hombre, en la relación con la naturaleza, su existencia humana, qué lo diferencia de los animales, pues, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Y ya hasta la fecha se sabe que el animal tiene instinto y nosotros tenemos un grado superior, una razón, pues, ¿no? Y la ciencia dice que tenemos un neocórtex, ¿no? Hoy por hoy, un prefrontal, una zona prefrontal que nos hace razonar mejor. En la nociología vamos a ver también la teoría del conocimiento, cómo adquirimos conocimiento, ¿no? Cómo formulamos juicios. La experiencia es importante, por supuesto, también la razón. La epistemología, la teoría de la ciencia, bastante interesante este tema, hoy por hoy tiene mucha vigencia la epistemología. Hasta ya se hace el curso de por sí ya epistemología en Europa, o sea, en Inglaterra sobre todo, nada de frente, ¿no? Nada de filosofía, porque revisa eso, teorías científicas, hipótesis, la ciencia, funciones, clases, etcétera. Los valores. Nietzsche decía que tenemos un carácter de formar juicio de valor. No, no hay razón que nos permita formar juicios lógicos, sino nuestra voluntad nos hace formar juicios de valor, ¿no? O sea, calificar a las cosas como nos dé la gana, nos guste o no. Entonces, le das like a alguien, le das like porque te agrada, pues, entonces, o no le hablas a alguien, no te agrada esa persona. Entonces, siempre estamos así, reaccionando a formar juicio de valor. Nos gusta, nos agrada o nos desagrada algo. La ética, también un tema muy importante, vamos a ver los fundamentos que permiten vivir bien y ser feliz con los demás y con nosotros mismos. Y ahí está el tema de la moral también, pues, ¿no?
obedecer las reglas sociales y permitir que la sociedad esté ordenada. Vamos a ver la estética, este ciclo, eh, el tema del arte, cómo es producto del espíritu, la espiritualidad, el tema de la belleza, ¿no? ¿Qué calificamos de bello también, ¿no? Y por último, filosofía política. Vamos a ver qué es la política, el Estado, ciudadanía. Vamos a ver teorías de Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, etcétera. Ese- Así es, Andrea, muy bien, muy bien. Etos, palabra griega, costumbre. El etos, Profesor, vamos terminando, por favor. sí, sí, señorita. El etos tiene una terminología que empezó como el carácter de la persona, pero la costumbre llega con Sócrates. Sócrates, el ejemplo de persona moral en Atenas, que practicaba el bien. Bien, ahí están las claves, chicos. Para ya ir cerrando porque estamos con la hora.